Yo le mandé una carta a él, a Guillermo Lasso y a Virgilio Saquicela pidiéndoles esto. A Leonidas Issa justamente que controle sus bases, a Guillermo Lasso que invierta en políticas públicas y a Virgilio Saquicela a que se genere la mesa que la asamblea sea la mesa de diálogo donde nos podemos sentar diferentes actores a dialogar y a conversar. 7:37 a.m. Damos la bienvenida al asambleísta por Chimborazo, John Vinuesa, con quien dialogaremos referente a algunos aspectos importantes que se dieron en la Asamblea Nacional ayer, referente a los decretos. Y también hablaremos de algo que ayer fue tendencia en las redes sociales. Algunos piden o creen o consideran que una de las salidas a todo este conflicto sería la muerte cruzada. Así es que vamos por esos temas con el asambleísta Vinuesa. John, bienvenido, muy buenos días. Gonzalo, buenos días. Muchas gracias por entrevistarme, permitirme contar lo que está pasando. Quizás el mayor poder que uno puede tener es el de la palabra y el de poder contar cómo están las cosas. Sí, vamos por lo más fuerte. Sí, una de las salidas es la muerte cruzada. Y yo ayer en la asamblea fui muy enfático en decirlo. Yo me voy feliz a mi casa, si es que se va este presidente también. Si Lasso se va a la casa, yo me voy feliz. Si es que esa es la forma, encantado de la vida. ¿Tan drásticas las cosas, John? Y por supuesto. Mira, estamos a 9 días de paralización, ¿verdad? Uh-huh. No son 9 días, son 5 años. Son 5 años en los que no hay inversión pública, son 5 años en los que no hay obra pública. La obra pública es la que da empleo, es la mayor dinamizadora de la economía, es la que hace que el albañil pueda cobrar un sueldo y pueda comprarse un almuerzo en la esquina y pueda pagar los uniformes de sus hijos. Eso es la obra pública. El fortalecer un sistema de salud significa que tú le contratas a un médico, el médico le cura al guagua que está enfermo, pero también significa que el médico tiene dinero para poder comprar algo, para llevar comida a su casa, y algo que ahora es impensable, inclusive irse de vacaciones. O sea, dinamiza la economía. Pero este gobierno tiene 2 objetivos fundamentales, a mi criterio, por supuesto. El primero es tener el dinero fuera del país, porque eso es un gran negocio para los tenedores de los bonos de la deuda externa. O sea, es esos negocios financieros de alto nivel que nadie entiende, que son en Wall Street y cosas así, que están en Suiza. El hecho de tener más de 12,000 millones de dólares afuera del país, dejando que la gente se desangre aquí, porque la falta de dinero también hace que un policía no pueda ser bien capacitado y salga corriendo cuando hay un delincuente que lo amenaza, ¿no? Entonces, esta paralización ha traído muchas muertes, ha traído mucha hambre y mucha tristeza en la población. Por eso es que hay personas que se levantan de su casa, que salen, que dejan a sus hijos o que los van llevando también. Y aquí, ayer veía una manifestación de una señora, ya te voy a comentar al respecto. Hay personas que dejan sus casas, vienen caminando, vienen en camiones, en buses, en el frío, duermen en las calles para protestar, porque es realmente una situación terrible que todos estamos asfixiándonos. Hace falta ese oxígeno, como la radio, hace falta ese oxígeno a la ciudadanía, y por eso cuando a ti te falta el oxígeno te desesperas y te empiezas a sacudir. Sí, entonces ante eso tenemos 2 salidas. O el presidente rectifica, sí, y las manifestaciones se amainan. Esa es una opción. Pero para eso ya todos dicen, no bastan las palabras, señor presidente, acciones, un decreto en el que coja e invierta en salud, educación, etcétera, etcétera. Esa es una salida, ¿no es cierto? Pero si vemos que ayer Gonzalo, justo después del tema del decreto, se lanza otro decreto disminuyendo más aún el sistema de salud. El decreto 458. Eso no lo sabíamos los ecuatorianos, John. ¿Qué pasó? Ya. Decreto 455 de estado de excepción. Ya. Decreto 456, no me acuerdo, el 458 es un decreto en el cual disminuye aún, como él dice, ¿no? Fortalecer la optimización del Estado, o sea, despedir más gente, ¿sí? Entonces,
O sea, es poner más leña al fuego, pero déjate de cosas. ¿Qué es lo que estás queriendo, joven? O sea, ¿qué quieres? ¿Sí? Entonces, pone más leña al fuego, pide un decreto de excepción en el cual quieres responder con más violencia a la violencia, ¿sí? En vez de dialogar, en vez de buscar. Yo estoy de acuerdo, en una marcha debe existir un control para que no haya desmanes, etcétera, etcétera. Esa es una cosa, pero mandarse un decreto en el cual dice que hasta se pueden meter a tu domicilio, eso es otra cosa. Entonces, la asamblea el día de ayer planteó el domingo, firmamos un documento para que el día de ayer en una sesión se derogue el primer decreto de excepción. Yo creo que por la presión de la asamblea, el presidente lanza un segundo decreto mucho más moderado, ¿sí? Que es el que ahorita está vigente. Entonces, ahí es cuando tú ves cuál es el rol que cumple la asamblea. Es la de equilibrar los poderes. Al menos esta asamblea, que no es el patio trasero de Carondelet, que no es de esas asambleas que tienen grandes mayorías, por lo mismo, es una asamblea que debate mucho, que es muy confrontativa, como tiene que ser en democracia. Es una asamblea que encuentra consensos y encuentra equilibrios. Por el otro lado, tenemos a un Leonidas Issa que coordina unas marchas, que coordina una protesta social, pero que al parecer no estaba conectado con las bases. Es decir, no les daba instrucciones para que las bases se controlen. ¿Cómo lo hace? Él debería haber hablado con sus dirigentes locales, los dirigentes locales provinciales con los cantonales y los cantonales con los parroquiales y las parroquias con cada comunidad, para que les digan a las bases, les digan, a ver, cuidado con los desafueros, cuidado con golpear a las personas, cuidado con romper vidrios de carros, cuidado con, inclusive, eviten ser ofensivos con otros actores políticos que quieran sumarse. Pero sus discursos de Leonidas han sido en ese sentido, pues, John. ¿Desde cuándo? Creo que desde que empezó la paralización. No, porque puede ser que los discursos sean una cosa, pero la coordinación con las bases sí tuvo su tiempo, al punto que recién en estos días se abrieron los corredores humanitarios, y en estos días, ya ayer vi un TikTok de él diciéndoles a las bases, no deslegitimemos la lucha. Yo le mandé una carta a él, a Guillermo Lasso y a Virgilio Saquicela pidiéndoles esto, a Leonidas Issa justamente que controle a sus bases, a Guillermo Lasso que invierta en políticas públicas, y a Virgilio Saquicela a que se genere la mesa que la asamblea sea la mesa de diálogo donde nos podemos sentar diferentes actores a dialogar y a conversar. Eso es John, más o menos lo que está. Déjame hacerte una consulta. Sí. ¿No será que ya pasamos el límite del diálogo? Me refiero a que el presidente ya salió en medios de comunicación diciendo que sube el bono, de que va a dar más créditos, de que va a inyectar más recursos en temas de educación, y mira que ya, y que incluso subsidiará la urea para los agricultores. Eso en otros tiempos hubiera sido aceptado como una buena noticia. En estos momentos fue aceptado como una forma de salida, nada más por parte del gobierno nacional. ¿Qué opinas tú? ¿Tú crees, Gonzalo, que coger y decirle a una persona que está hecho pedazos y decirle, te vamos a subir $5 en el bono, eso suena miserable? O sea, no es por el... Es por eso que te consulto. ¿Quiere decir que ya no estamos escuchándole al gobierno por más cosas bonitas que nos diga? Es que, ¿cuáles son las cosas bonitas? Decirte $5 en el bono no es la salida. La salida está en la inversión pública. Mira, el país... a ver, si tú... yo te voy a hacer una pregunta solamente para abrir el tema. ¿Estos días son violentos? Por supuesto, sí, todos van a decirte que sí. Que sí, pero el punto es que más violento o igual de violento o más violento han sido los días anteriores. Hemos visto gente colgada de los puentes, hemos visto descabezados rodando las cabezas por los patios, hemos visto de gente desmembrada, hemos visto gente muriéndose asfixiada porque no tiene oxígeno en los hospitales. O sea, hemos visto gente abaleada en las calles. Y esto significa falta de inversión pública.
falta de inversión pública. O sea, el país ha estado paralizado durante ya 5 años. Tú me puedes hablar mal del anterior gobierno, lo que tú quieras, pero paralizado el país no estaba. Y desde el señor Moreno para acá, el país ha estado absolutamente paralizado. O sea, y me van a decir, el ejemplo, la pandemia, 1, y 2, la gran crisis internacional. No, señor, porque en otros países no están como aquí. Y este país estaba caminando, ¿sí? Volvamos la mirada a la Asamblea Nacional y con lo que empezamos conversando, muerte cruzada. ¿Se conversa eso en los pasillos de la Asamblea Nacional? La verdad es que fue un clamor que salió ayer de diferentes voces. Yo no tengo relación con ninguna bancada más allá de lo que dialogo para algún tema u otro. Pero el día de ayer alcé mi mano, por supuesto, pedí la palabra, no con un botoncito, de hecho, pedí la palabra y claro, empecé diciendo... Creo que fui bastante duro con el gobierno, porque empecé diciendo que este presidente sí nos ha decepcionado, mucho más de lo que esperábamos, y después les dije, yo me voy feliz a mi casa, si es que el señor Lasso se va a la suya. O sea, no tengo ningún problema. Y esto que yo dije, de diferentes maneras, lo dijeron varios asambleístas. Sí, entiendo que ahora ya hay este comunicado que dice de UNES inclusive, en el cual se queda clarísimo. ¿Sabe cuál es el problema de la muerte cruzada? Hay un problema. El problema es que la muerte cruzada le da al presidente un año entero de poder gobernar sin la Asamblea. Y eso significa que no existiría una institución que pueda equilibrar el poder. Sí, la Asamblea, el mayor fuerza que tiene la Asamblea es la de ser el equilibrante del poder. Hace poco, y este señor estaría gobernando por puro decreto. Entonces, hace poco se dio la ley llamada de inversiones, que de inversiones no tenía nada, absolutamente nada. Era una ley que buscaba privatizarlo todo. Desde las cárceles hasta los hospitales y colegios, hasta el municipio podías privatizarlo con esa ley. Fuera de la ley de contratación pública, asignada a dedo por un ministro puesto por el mismo presidente. O sea, era una locura. Y la Asamblea fue el escudo que protegió a los ciudadanos frente a estos anhelos privatizadores. Si es que nosotros pensamos que los hospitales no tienen medicinas, no tienen médicos, están cada vez más debilitados, preguntémonos por qué. Y el por qué es fácil. Quieren privatizarlo todo. Y la forma de privatizar es debilitar a las instituciones del Estado. Esas son las causas fundamentales de todo esto. Entonces, o modifica, cosa que yo lo veo difícil porque él es una persona, ya es mayor de edad, o sea, tiene una edad bastante avanzada, y eso también hace que ya no esté muy animoso de hacer rectificaciones. Ya tiene una forma de pensar que nadie le va a cambiar. Entonces le veo difícil que él cambie de rumbo. Le veo difícil también que él sea más dinámico. No tiene él es una persona que está bastante enferma, y el hecho de levantarse nomás son 2-3 horas para que pueda levantarse y pueda descansar de noche. O sea, entendamos de quién estamos hablando. Entonces, y luego tiene unos asesores de ministros que son los mismos que le asesoraban, y tiene de asesora a la señora Romo. Entonces estamos hablando de que ya sabemos por dónde van las cosas. Así es que, por último, te digo, si tú analizas lo de octubre con lo del 2019, con lo que está pasando ahorita, sí, hay muchas similitudes. La forma de actuar, el hecho de dejar que las cosas sucedan y luego judicializar a los dirigentes, estas cosas, o sea, se ha ido mejorando los mecanismos tanto de un lado como del otro lado, pero octubre del 2019 tuvo una razón fundamental, ¿sí? Y yo creo, y esta es una elucubración absolutamente mía, yo creo que octubre del 2019 fue planificado por la misma señora Romo, porque en esos días que el país estuvo convulsionado fue cuando se negociaron
se pagó la deuda externa al 100%. Entonces, mientras nosotros estábamos aquí en las calles reclamando por la alza de los combustibles y no sé qué y no sé cuánto, la señora junto con Martínez y con Roldán estaban haciendo la negociación de los bonos al 100%. Entonces nos metieron gato por liebre y todo. Y eso. ¿No crees que esté pasando lo mismo ahora? Que no todo lo esto sé. ¿Sabes empuje el gobierno para una protesta nacional, para ocultar algo? Por ejemplo, la venta del Banco del Pacífico, que está en estos momentos, justo en estas semanas, hablándose. Exactamente, hay cosas como la venta del Banco del Pacífico, pero hay otra cosa que se dio con la ley tributaria. Yo estuve en la comisión y fui quizás la voz más dura en esa comisión porque la mayoría estaba con gobierno. Pachacute estaba con el gobierno, los de Izquierda Democrática, Social Cristianos y el mismo presidente de la comisión eran gobierno. UNES no decía mucho, el único loco ahí que andaba reclamando artículo por artículo era yo. Y en esa ley tributaria, la que fue aprobada finalmente, el libro 1 es tributario, pero el libro 3 es corporativista y habla, entre otras cosas, del petróleo. Este rato el petróleo, cambiaron las reglas de juego, puede hacer lo que le dé la gana al gobierno con el petróleo, y estos días se ha estado vendiendo el petróleo con nuevas formas de contratación, mientras nosotros estamos reclamando en las calles. ¿Cuándo se va a ver eso? Como en octubre del 2019. Se lo va a ver cuando se terminen los diálogos y veamos si es que se consiguió algo o si es que los dirigentes del paro aceptan cualquier cosa. Ahí se va a ver. Y la última vista que tenemos es también el hecho de las próximas elecciones, y estos paros también suelen ser catapultas electorales. Entonces, eso es todo, pero ninguna de estas es única. O sea, todos estos son diferentes parámetros que vamos organizando para poder entender qué es lo que está pasando. ¿Hacia dónde vamos? Es la pregunta. Y ahora entonces, finalmente, John, si sabemos todo esto y hemos hablado de que la Asamblea forma parte de un equilibrio político, ¿qué va a hacer la Asamblea al respecto? Está buscando las mesas de diálogo. Esa es la función que le toca a la Asamblea. La Asamblea, por fortuna, no es un patio trasero de Carondelet. Por fortuna, no es una fuente de oposición cerrada, no, para nada. La Asamblea le ha dado espacios, aperturas a muchas iniciativas. A veces desde afuera, ¿no? Uno ve, desde afuera uno dice, ¿qué ha hecho la Asamblea? 4 cosas. No, señor. Ha aprobado, de lo que me acuerdo, 29 leyes, no sé cuántos decretos, convenciones. Hay un trabajo muy fuerte de esta Asamblea y mucho de ese trabajo implica recibir los pedidos del presidente. Y el presidente se genera una resolución y se aprueba o se niega. Entonces, se le ha dado paso a muchas cosas al presidente, pero no a todas. ¿Sí? Entonces, por fortuna estamos en una Asamblea que ni es una oposición cerrada, ni es un patio trasero de Carondelet. Por lo tanto, está en el punto, tanto así, fíjate, Gonzalo, que es la primera vez en mucho tiempo que las manifestaciones no se agolpan alrededor de la Asamblea para sacar a los asambleístas. No sé si te has notado ese detalle. Sí, las manifestaciones van por otro lado, no van por la Asamblea, porque la Asamblea se ha convertido en un punto de equilibrio democrático. Esperemos que se cumpla lo que tú dices, John, que se tome esas fuerzas de equilibrio político en beneficio de que se acabe todo esto, de que el diálogo, como tú dices, todavía no estamos tarde y esperemos que sea así, y que el país gane de alguna forma después de estas manifestaciones, aunque la verdad no se ve visos todavía de esta salida. Tus últimas palabras, John. Sí. Gracias Gonzalo, gracias por esta entrevista muy agradable. Solamente pedir a los vecinos que están en cada casa, en cada calle, en sus autos, en sus vehículos, no caigan en las provocaciones. El día de ayer hubo varios enfrentamientos entre ciudadanos que finalmente queremos lo mismo. Son solo 2 caminos diferentes, pero lo que queremos es lo mismo. Una ciudad productiva, una ciudad pujante. Eso es lo que buscamos. Y ponernos en el plano de me visto de blanco y yo me visto de colores, yo te amenazo con un palo, yo te amenazo con otra cosa,
y gritarse, insultarse en las calles no es la manera. No es la manera. No tenemos por qué. No tenemos por qué armarnos la bronca entre ciudadanos por decisiones de políticos que tienen otro tipo de intereses. Así de sencillo. Así es que yo le pido cordura, mesura a la ciudadanía. Seamos cuerdos, no bajemos el nivel de la violencia. Si es que hacemos eso, vamos a salir ganando. Perfecto, y con ese mensaje nos quedamos, del asambleísta Joan Vinuesa, que nos ha acompañado en estos momentos para darnos a conocer lo que está sucediendo en el interior de la Asamblea Nacional y por supuesto también qué es lo que camina dentro de lo que, mejor dicho, lo que se piensa dentro de los asambleístas sobre todos estos conflictos. Esperemos que, de acuerdo a lo que hemos conversado, se encuentre ese equilibrio y el diálogo sea la herramienta para salir de todo esto. Gracias, John, por acompañarnos en esta mañana. Gracias, Gonzalo. Un buen día. 7 de la mañana, 57 minutos, 7:57. Queremos agradecerles también a los mensajes de texto que hemos recibido en el transcurso de estas entrevistas. Son muy interesantes y creo que todos coincidimos en que queremos una salida pacífica a todo esto. Yo veo que en los mensajes que tenemos aquí nadie dice, oiga, démosle garrote a alguien o peguémosle a alguien. Nadie dice eso. Todos quieren paz. Pero esperemos que esto llegue a las altas esferas donde se toman las decisiones al respecto.